Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Orozco Flores y el día de hoy vamos a hacer una revisión sobre el siguiente artículo cuyo nombre es Intoxicación infantil por plomo en México, otras fuentes de exposición más allá del barro vidriado realizado por Ensanud en 2022. Bueno, el artículo fue publicado por los autores principales: Luis Bautista, Belén Trejo, Daniel Estrada, Marcela Tamayo, entre otros. Y fue realizado por Ensanud en 2022. Bueno, como introducción, la exposición a plomo continúa siendo un problema significativo de salud pública. Es responsable de 0.9 millones de muertes a nivel mundial en el año 2019 y de importantes efectos en la salud y del desarrollo que perjudican de forma más severa a la población infantil. El artículo nos menciona que la población más afectada por intoxicación del plomo es la población infantil y que sus principales fuentes de exposición son por medio de la inhalación de partículas emitidas por procesos industriales o de fábricas, también productos que contengan plomo, lo menciona mucho con las mamás o bueno, las familias que utilizan las ollas de barro vidriado y que contienen esmaltes cerámicos que contienen al plomo. También por medio de la ingestión de partículas de suelos contaminados o de agua contaminada también, agua y alimentos contaminados por plomo. Con el fin de conocer la dimensión de la intoxicación por plomo en México y en niños y niñas de 1 a 4 años, se midió por primera vez la concentración de plomo en sangre, en una muestra representativa a nivel nacional y estatal en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el año 2018 y 2019. Los resultados estimaron que el 17.4% de la población infantil en México entre los años de 1 a 4 presenta intoxicación por plomo, que es igual a mayor o igual a 5.0 microgramos por decilitro. Se sugiere que la principal fuente única de exposición es el uso de la loza de barro vidriado con plomo para preparar, consumir y almacenar alimentos y bebidas. Esta fuente contribuye con 48.3% de la intoxicación por plomo total, lo cual existen otras fuentes de exposición que explicarían aproximadamente la mitad del total de la intoxicación, que es igual a el 51.7%. Conocer todas las fuentes de exposición a plomo en México es esencial para diseñar e implementar intervenciones dirigidas a controlar y eliminar los riesgos de salud asociados. Como mencionaba en un principio, las fuentes por las cuales una persona podría intoxicarse por plomo sería la vía respiratoria. Perdón, la vía respiratoria, al inhalar las partículas que se encuentran en el ambiente, que son productos de las fábricas, también de alimentos y de agua que esté contaminada por plomo, y del uso de estos utensilios o materiales como las ollas de barro vidriado. Bueno, el objetivo de estudio nos dice que es describir la prevalencia de intoxicación por plomo en la población infantil de 1 a 4 años en México y caracterizar la contribución de 3 tipos de fuente de exposición
reportadas en la literatura especializada en México. De este artículo recalca mucho los 3 tipos de fuentes de exposición de intoxicación por plomo, que sería ambiental, ocupacional, paraocupacional y uso de barro vidriado. Esto es de acuerdo con la información recolectada como parte de la encuesta de salud de 2022. Materiales y métodos. Bueno, en este estudio se realizó en una muestra de preescolares residentes en hogares de México que participaron en la encuesta de salud y nutrición del 2022, encuesta probabilística que tiene representatividad nacional y regional del país. Esto tomando como referencia la modificación a la norma oficial mexicana 199 SSA 1 2000 del año 2017, que establece una concentración de 5 microgramos sobre decilitro de plomo como valor criterio para realizar acciones para proteger la salud de menores de 15 años y mujeres embarazadas. Este indicador permitirá asimismo hacer comparaciones con las pruebas realizadas por la ENSANUD con fin de observar las tendencias de cuál es el grado de toxicidad por plomo. Se midió la concentración de plomo en muestras de sangre capilar por voltamperometría de redisolución anódica con el analizador portátil LeadCare 2. El LeadCare tiene un rango de detección de 3.3 a 65 microgramos de plomo por decilitro de sangre. El personal responsable de la toma de la muestra fue estandarizado en los procedimientos para la correcta obtención de la misma. Previo a la toma de la muestra se llevaron a cabo procedimientos de sanitización del lugar y del dedo donde se llevará a cabo la punción. En los casos en los que se detectó una concentración mayor a 25 microgramos sobre decilitro, se repitió la medición para descartar la posibilidad de contaminación de la muestra durante su manejo. Se tomaron en cuenta las siguientes referencias, como mencionaba, la norma oficial mexicana 199 SSA 1 2000 del 2017, que establece que una concentración de 5 microgramos sobre decilitro de plomo se toma en cuenta como valor criterio para realizar acciones que protejan la salud de menores de 5 años y mujeres embarazadas en población general no expuesta ocupacionalmente, así como la evidencia científica publicada sobre los efectos a la salud asociados con la toxicidad del plomo. En este estudio, los resultados se expresan como prevalencias de la población infantil con concentraciones de plomo iguales o mayores a 5 microgramos sobre decilitro. Este indicador permitirá asimismo hacer comparaciones con las ENSANUD previas a fin de observar cuáles serán las tendencias. Adicionalmente, los resultados de plomo se presentan como la proporción de concentraciones detectables por el equipo utilizado, LeadCare 2, que detecta detecta concentraciones de plomo mayores o iguales a 3.3 microgramos sobre decilitro. En la población de estudio, con la finalidad de aportar una métrica que sea consistente con la bibliografía científica que indique efectos adversos importantes en los niveles de plomo considerados bajos, así como la regulación internacional, que en el caso de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se establece el umbral de 3.5 microgramos sobre decilitros para definir
las cantidades de plomo elevadas. Y pues en estos estudios se realizaron cuestionarios con el fin de identificar las fuentes de exposición al plomo en el país. Se aplicó un cuestionario adaptado al contexto mexicano para indagar sobre exposición a 3 grupos de fuentes de exposición durante 3 meses previos a una entrevista, considerando la vida media del plomo. Las fuentes de exposición que se incluyeron en el cuestionario fueron aquellas para las que se hubiera documentado exposición en población y territorio mexicano. El cuestionario fue respondido por la madre del menor o persona seleccionada en el hogar por los criterios de la ENSANUD. Los tipos de fuentes de exposición que se incluyen en el cuestionario fueron las siguientes. En primera sería el uso de materiales, en este caso los utensilios como tazas, platos y todo este tipo de utensilios que se usan en la comida, que están que son fabricados con barro vidriado con plomo. El autor reporta de uso de loza de barro vidriado con plomo en el lugar donde vive el menor. En los últimos 3 meses se utilizan este tipo de materiales para la preparación, el almacenamiento y consumo de los alimentos. Se contó con apoyo visual de fotografías para facilitar que la persona entrevistada identificara correctamente el tipo de loza con barro vidriado. La segunda sería la exposición ambiental. Es una exposición que la exposición ambiental se produce cuando una persona inhala aire contaminado con vapores o partículas de plomo provenientes de emisiones de pequeña, mediana y gran escala. O igual cuando la persona ingiere polvo o agua que contenga residuos de emisiones de fábricas o de fábricas principalmente, o también de que la persona esté en contacto dérmico con superficies contaminadas. Entonces tenemos que en la primera sería una intoxicación por plomo por los alimentos al utilizar este tipo de equipo o de materiales de loza de barro vidriado al momento de cocinar nuestros alimentos. Sería la primera forma de fuente de intoxicación, y la segunda sería de una exposición ambiental, que ya sea cuando que nos intoxiquemos por plomo al inhalar el aire o también al estar expuesto y que entre en contacto dérmico con estas partículas o superficies contaminadas. El cuestionario de este estudio registró 4 subtipos de exposición en los últimos 3 meses. La existencia de posibles focos de exposición a plomo cercanos al hogar donde vive el menor, que incluya minas, ojales, relaves mineros, sitios de fabricación o reciclaje de baterías, personas que acumulan este tipo de objetos, taller de alfarería de barro vidriado, fundidoras de metales, talleres mecánicos o de pintura, igual talleres mecánicos o de pintura para auto o de tipo de carpintería. El segundo sería la identificación de la persona entrevistada de que en su hogar haya tubería de plomo. El tercero, el uso de óxido de plomo, azarcón, greta o litargirio como remedio casero. El 4 sería
la actividad del menor de edad seleccionado para el estudio en áreas de juegos infantiles, de espacios públicos, escuelas o guarderías. Y puse una imagen también volviendo a mencionar todas estas fuentes de exposición al plomo, que podría ser, como nos menciona en la diapositiva, por la minería, por pilas o estar acumulando las pilas o baterías, en las tuberías, en los hogares con tuberías de plomo, las pinturas también que contengan el plomo, las emisiones industriales, y nosotros al respirar pues este tipo de aire contaminado, los alimentos que estén con que hayan sido expuestos a aguas contaminadas con plomo, la misma agua potable también que esté contaminada por el plomo, las losas de barro vidriado y también las losas de cerámica. Exposición paraocupacional. La exposición es la exposición que se produce cuando una persona que trabaja en oficios donde se utilizan materiales con plomo o donde se producen emisiones de este metal se traslada el plomo del lugar de trabajo a su hogar, lo que constituye una fuente de exposición hacia los menores de edad que viven en él. El cuestionario registró autorreporte en los últimos 3 meses de trabajo de un miembro del hogar donde vive el menor, en oficios y en ocupaciones con exposición documentada a plomo en México. La alfarería de barro vidriado, soldadura, herrería, pintura, reciclaje de baterías de auto, reciclaje de aparatos electrónicos, minería de metales, fundición de metales, imprenta, elaboración de vidrio soplado, vitrales, emplomado o joyería. Se estimaron prevalencias para cada una de las fuentes de exposición a plomo, considerando el diseño muestral. Después de haber aplicado el cuestionario y recolectado la muestra de plomo, los participantes del estudio recibieron un folleto informativo sobre efectos tóxicos de la exposición a plomo, identificando las fuentes de exposición y también haciendo recomendaciones para prevenir la exposición, y un recetario con alimentos y menús ricos en nutrimentos para inhibir la absorción de plomo en el organismo. El proyecto fue revisado y aprobado por los comités de investigación, ética para la investigación y bioseguridad del Instituto Nacional de Salud Pública. Resultados de la intoxicación por plomo nacional y regional. Bueno, en los análisis del estudio que se realizaron, se consideró que hay una exposición a plomo en un hogar cuando en el cuestionario se registró al menos una respuesta afirmativa a la presencia de cualquiera de los 3 tipos de fuentes de exposición mencionados anteriormente. Y se estimaron prevalencias para cada una de las fuentes de exposición a plomo, considerando el diseño muestral. Se midió la concentración de plomo capilar en 1.158 menores de entre 1 y 4 años de edad, los cuales representan a 8.401.190 niños y niñas del país. La prevalencia nacional de intoxicación por plomo es de la concentración de plomo mayor o igual a 5.1, que representa el 16.8%, lo cual representa 1.407.498 de niños y niñas en el país que tienen niveles de intoxicación de acuerdo con la norma oficial mexicana vigente. La proporción de menores con valores detectables de plomo, que es concentraciones mayores o igual a 3.3, representa el 31.5%.
Y quienes reportaron exposición reciente a fuentes combinadas, la mayor proporción se refiere a la conjunción de lo que es la exposición ambiental o paraocupacional, que representa el 9.1%, y en segundo lugar estaría lo que es el uso del barrio vidriado, que es de tipo ambiental, que representa el 7%, y una proporción menor de exposición sobre el barro vidriado para ocupacional representa el 1.2%. Finalmente, también se reporta que la exposición combinada a los tres tipos de fuentes representa el 3.9%. Prevalencia de intoxicación. Las regiones con mayores prevalencias son Pacífico Sur, que representa el 38.7%, zona centro, que es el 30.8%, la Ciudad de México y el Estado de México, que representa al 26.6% de población. Bueno, estos datos fueron recogidos por la misma encuesta realizada por Ensanud, y de los estados con mayor prevalencia de intoxicación son, como mencionaba, los que se pueden observar en color azul marino, más fuerte, que sería la Ciudad de México. También vemos que se encuentra Puebla y lo que es la zona centro. Reporte de exposición a fuentes y su relación con intoxicación por plomo. El 67.5% de la población de estudio reportó haber estado expuesto a una o más de las fuentes consideradas en el estudio. La proporción de hogares que reportó exposición a una fuente exclusiva fue de 21.2, 17.7 y 7.4% para el uso del barro vidriado, la exposición ambiental y paraocupacional respectivamente. El que pareciera estar más alto sería la exposición ambiental, con el 21.2%. Quienes reportaron exposición reciente a dos fuentes combinadas, la mayor proporción se refiere a la conjunción de exposición ambiental paraocupacional, que es el 9.1%, seguida de la intoxicación por barro vidriado, que equivale al 7%, y una proporción menor de exposición al barro vidriado paraocupacional, equivalente al 1.2%. Bueno, aquí podemos observar el siguiente cuadro, que nos menciona características de los menores y de los hogares participantes con determinación de plomo en sangre, de acuerdo a la encuesta Ensanud del 2022. Bueno, la distribución de la intoxicación por plomo por fuente de exposición reportada nos dice que los resultados muestran una tendencia de incremento en la prevalencia de intoxicación por plomo a medida que se reporta un mayor número de fuentes de exposición. O sea que entre más fuentes entre más fuentes estén expuestos por intoxicación de plomo, el porcentaje va a aumentar. Entonces, la prevalencia de intoxicación entre quienes reportaron exposición solo a un tipo de fuente es equivalente al 21.5%. Y esta cifra va a aumentar a 23 y 24.2 cuando se combinan dos o tres tipos de fuentes respectivamente. La población que reportó no haber estado expuesta a ninguno de los tipos de fuentes incluidas en el estudio tiene una prevalencia de intoxicación por plomo de 6%. Esto
esto sería lo que observamos aquí. Ninguna fuente reportada, o sea que no estuvo expuesto a ningún tipo de fuente de exposición al plomo. Y estas cifras que vemos aquí, 23 y 24, es de acuerdo a una exposición combinada a 2 tipos de fuentes o a 3 tipos de fuentes. Y nos menciona que también podemos observar en esta tabla que se reporta entre la población que reportó exposición a un solo tipo de fuente, la intoxicación por plomo se explica mayoritariamente por el uso del barro vidriado. Cuando es de un tipo de fuente, dijimos que es igual a 21.5 y al 15,1% igual por, que representa la intoxicación o la exposición al barro vidriado. Y en menor medida corresponde a la exposición ambiental, igual al 4.9%. Y para ocupacional, que representa el 1.5%. Respecto al reporte de la exposición a 2 grupos de fuentes, la mayor parte de la intoxicación corresponde a las combinaciones de barro vidriado ambiental, igual al 10.8, esto es para ya 2 fuentes combinadas, y un porcentaje menor para la combinación de barro vidriado para ocupacional, que representa el 1.7%, igual en la exposición combinada a 2 tipos de fuente. Y bueno, esto es lo mismo que mencionaba, que los porcentajes varían de acuerdo a si hubo una exposición única a un tipo de fuente, a 2 tipos de fuente o a 3 tipos de fuente. Y si se dan cuenta, pues va aumentando, ¿no? De acuerdo a si fue un tipo de fuente, 2 o 3, va aumentando esto. Y la mayor prevalencia pareciera ser que es el uso del barro vidriado en los 3 casos. Sería para la mayor prevalencia para este tipo de caso. Bueno, las discusiones. Los resultados de este estudio permite actualizar la prevalencia de intoxicación por plomo en México en la población de menores de 1 a 4 años. La INSANUD realizada en 2018-2019 registró una prevalencia nacional del 17.4%, mientras que en la INSANUD de 2010 el mismo indicador es de 16.8%. Los resultados de este componente sugieren que el uso de barro vidriado con plomo continúa siendo una fuente de exposición poblacional importante, pero no la única, y apuntan a una contribución importante por exposición ambiental y en menor medida de exposición para ocupacional. A nivel nacional, 2/3 partes de la población reporta exposición al menos a un tipo de fuentes que se incluyen en este cuestionario. Se observa que la mayor proporción se refiere al reporte de exposición ambiental con un 37.8%, es decir, más de 1/3 de los hogares reporta este tipo de exposición y mayoritariamente se refiere cuando la familia está cerca de un taller mecánico o de pintura. Esto nos da un porcentaje bastante alto que equivale al 89.4%. El segundo sería cuando se ubica el uso de barro vidriado con 33.3% de la población que señala el uso de este material para preparar, consumir y almacenar alimentos y bebidas. 1 de cada 5 hogares, que equivale al 21.4% de la población del estudio, identificó al menos
una fuente de exposición para ocupacional y mayoritariamente se refiere a los oficios relacionados con la pintura, y que igual equivale al 21.4%, la soldadura con 19.8% y pinturas y soldaduras el 16.5%. Si bien estos resultados contribuyen a identificar las fuentes de exposición al plomo distintas al uso de barro vidriado, también sugieren que el instrumento utilizado tiene limitaciones para registrar exposición ambiental y para ocupacional por autorreporte. Se realizó una observación sobre cuál es la relación entre la proporción de autorreporte de exposición y la prevalencia de intoxicación por plomo. Y si el instrumento tiene una alta sensibilidad y especificidad, se esperaría que hubiera una relación proporcional entre exposición e intoxicación. Es decir, que a mayor exposición exista una mayor intoxicación y viceversa. Los resultados regionales del estudio muestran que existe relación únicamente en el uso de barro vidriado, que fue hallazgo que ya había sido reportado en estudios previos. En el caso de la exposición ambiental y para ocupacional no se observa este tipo de relación, lo que podría reforzar la conclusión de las limitaciones en la sensibilidad del instrumento para identificar la exposición a una fuente de estos tipos. Las limitaciones del instrumento podrían estar motivadas por dos elementos: la limitación intrínseca al método de autorreporte, que en el caso de la exposición ambiental puede ser determinante debido a que las personas podrían estar expuestas a alguna fuente ambiental sin saberlo, y la segunda se refiere a limitaciones del instrumento para incluir todas las posibles fuentes de exposición que podrían estar relacionadas con los niveles de plomo. El presente instrumento incluyó 9 opciones de respuesta para definir exposición ambiental, contemplando proximidad a sitios o establecimientos con potencial de ser fuentes de exposición para los hogares del estudio y uso en el lugar de fuentes documentadas de exposición, como consumo de agua de tubería de plomo o uso de remedios caseros con plomo. En el caso de exposición para ocupacional, el instrumento indagó por trabajos en 10 oficios con exposición documentada a plomo. En ambos tipos de exposición, ambiental y para ocupacional, el instrumento pudo haber fallado en registrar exposición a otras fuentes que no se incluyeron. La identificación de fuentes de exposición a plomo por autorreporte presenta limitaciones que se podrían abordar implementando una estrategia complementaria de búsqueda intencionada de fuentes de exposición a plomo en hogares y sitios, y medición de las concentraciones de plomo en muestras recolectadas. A 4 años de seguimiento, la prevalencia nacional de intoxicación por plomo permanece estable, resultado esperado ya que, según es del conocimiento de los autores del presente artículo, no se ha implementado una estrategia nacional dirigida a controlar la exposición al plomo en México. En ausencia de una intervención organizada para controlar la exposición, no se anticipa que estos valores puedan reducirse en favor de salud a la población. Y pues como conclusión, se presentaron los resultados sobre la exposición al plomo en México, como lo vimos durante las diapositivas, destacando la importancia de identificar y comprender todas las fuentes de exposición para diseñar estrategias efectivas de control y prevención de riesgos para la salud asociados. El estudio utiliza como referencia la modificación a la norma oficial mexicana y se basa en evidencia científica para establecer umbrales de intoxicación por plomo y definir acciones preventivas. Se da una conclusión de que la exposición al plomo es prevalente en la población infantil,
con una correlación entre el número de fuentes de exposición y la prevalencia de intoxicación por plomo. Las fuentes de exposición más comunes incluye principalmente los utensilios de barro vidriado, la exposición ambiental y paraocupacional. Se observa una relación directa entre la exposición al uso de barro vidriado y la intoxicación por plomo, mientras que la relación es menos clara para la exposición ambiental y paraocupacional. Se destaca también la importancia de abordar las limitaciones en la identificación de fuentes de exposición mediante estrategias complementarias como la búsqueda intencionada de fuentes de exposición y la medición directa de concentraciones de plomo en muestras recolectadas. Y bueno, aquí está la bibliografía donde fue tomado el artículo y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.